Queridos estudiantes, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Cuando hablamos de grandes pensadores dentro de las religiones y nos enfocamos en lo que es el cristianismo, no podemos pasar por alto el nombre de Pablo. Sí, el apóstol Pablo, uno de los mayores exponentes del cristianismo. Cabe resaltar que el fundador del cristianismo, quien es Jesús, tiene unas ideologías, unos pensamientos filosóficos muy importantes, no solamente filosóficos, sino también éticos y morales muy importantes que influenciaron el mundo grecorromano de ese entonces. Pero basado en los pensamientos de Jesús, el apóstol Pablo va a sistematizar todo el pensamiento religioso del cristianismo. Él es el que va a hacer apertura a lo que conocemos como los dogmas de la fe. Y basados en lo que es el pensamiento del apóstol Pablo y basados en sus cartas, en lo que él le recomienda a las iglesias en cuanto a la doctrina, que son los dogmas de fe, en cuanto a las prácticas religiosas, que son los rituales que aparecen dentro del cristianismo, y obviamente en cuanto a todo lo relacionado a la ética de la moral cristiana, pues los autores subsiguientes, los pensadores que van a aparecer en la historia posteriores al apóstol Pablo, van a basar todo su conocimiento, van a basar toda su doctrina en lo que es la doctrina paulina. El apóstol Pablo entonces se convierte en uno de los precursores más importantes del cristianismo, no solamente porque sistematizó su fe, no solamente porque acomodó todo el sistema religioso basado en el pensamiento de Jesús, basado también en todo un bagaje cultural y un bagaje dogmático desde lo que conocemos como el judaísmo, sino también porque fue uno de los mayores misioneros. Misionero viene de una palabra latina que significa ser enviado. Es decir, que el apóstol Pablo fue enviado a diferentes lugares, como ya lo vamos a ver posteriormente, para predicar el evangelio. El apóstol Pablo entonces se convierte en uno de los mayores predicadores del evangelio y es quien hace apertura para que se conozca el evangelio de Jesucristo en otras comunidades diferentes a las comunidades judías. Vamos a empezar a ver quién es el apóstol Pablo. Vamos a ver algunos datos importantísimos de su biografía. El apóstol Pablo nace en Tarso, y Tarso es una colonia romana. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene una doble nacionalidad, es decir, él es hebreo porque tiene una ascendencia judía, pero también es romano porque la colonia de Tarso pertenecía a Roma. Y era muy fácil que a estas personas se les otorgara pues una ciudadanía romana. ¿Listo? Nace aproximadamente del 5 al 10 después de Cristo y pues hay que reconocer que Tarso hace parte de lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Listo? Se encuentra en Turquía. Bueno, el apóstol Pablo muere como un mártir en Roma, muere ejecutado, muere decapitado por las enseñanzas y porque en ese momento de la historia el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano. Y muere alrededor del año 67 después de Cristo. ¿Cuál es su educación? Su educación es la siguiente. Número 1, teólogo. Esto quiere decir que el apóstol Pablo fue instruido en una de las mejores, lo podríamos llamar así, escuelas o universidades de ese tiempo en cuanto a la teología judía. Esto quiere decir que el apóstol Pablo era intérprete y además era uno de los más grandes analistas de las Sagradas Escrituras judías en ese tiempo. Por lo tanto, él también tiene una educación en filosofía, que lo hace un hombre pero muy crítico, un hombre muy importante y un hombre muy interesante en ese momento de la historia, pues porque gracias a la mixtura entre teología y filosofía nace lo que es el pensamiento cristiano. Es un hombre instruido en leyes, entonces pues él va a reconocer no solamente las leyes hebreas, sino también las leyes romanas. Esto es un hombre que estudió las leyes tanto que tienen que ver con su comunidad judía, con su comunidad hebrea, pero también las leyes que tienen que ver con el Imperio Romano. Y recordemos que
las leyes romanas o todo lo que tiene que ver con el Estado romano, todo lo que tiene que ver con la Constitución romana, pues es base para las constituciones que vienen posteriormente, las constituciones democráticas, ¿no? Recordemos que Roma influencia mucho en cuanto a sus leyes y sus normas de jurisprudencia. Y también pues es educado en comercio, ¿listo? De hecho, dentro de la biografía del apóstol Pablo podemos ver que este hombre no solamente se dedicaba a la enseñanza de la palabra de Dios, al expandir el evangelio de Dios, sino que además este hombre se dedicaba a fabricar carpas, tiendas, ¿listo? Entonces era un hombre dedicado al comercio. Lenguas que hablaba. Al ser un hombre tan letrado, tan intelectual en ese momento, el apóstol Pablo podemos decir que hablaba 4 idiomas. Hablaba hebreo, porque tenía que interpretar las escrituras sagradas del judaísmo. Hablaba arameo, hablaba latín y hablaba griego. 4 idiomas hablaba este hombre, y pues recordemos que una persona que hable más de 2 idiomas pues es una persona a la cual se le ha abierto el mundo desde unas perspectivas totalmente distintas. Es comprender el mundo desde diferentes culturas. ¿Listo? Este hombre era una de los garantes más importantes para el judaísmo. Es decir, el judaísmo tenía puestas las esperanzas en Pablo de convertirse en uno de los precursores del judaísmo más grandes, pero resulta que en un momento cuando él perseguía a la iglesia, porque él fue uno de los que persiguió a la iglesia de Jesús, a lo que Jesús llamó como iglesia, es decir, a toda aquella persona que hace parte o que ha aceptado a Cristo y las enseñanzas de Cristo, pues tuvo una conversión. Esto quiere decir que, como era judío, perseguía a los cristianos, pero de un momento a otro él se dirigía a Damasco para poder llevarse presos a algunos cristianos, y resulta que en el camino se le presenta a Jesús, y Jesús le dice que si no le es difícil perseguir a los cristianos, que si no le es difícil perseguir a Cristo, que si no le es difícil a él comprender que lo que él pensaba que era bueno en realidad era malo. ¿Listo? Porque obviamente él como judío pensaba que perseguir a los cristianos era algo bueno, pero en realidad era algo malo. En ese momento este hombre cae de rodillas delante de esa experiencia mística religiosa que tiene con Jesús, y se convierte al cristianismo. ¿Listo? Como era uno de los perseguidores más grandes, pues la gente temía que fuese mentira, pero no fue así. Este hombre se convierte al cristianismo y se convierte en uno de los exponentes más grandes del cristianismo. Quiere decir esto que lo que los judíos pensaban que él iba a hacer con ellos, él lo hace con los cristianos. ¿Listo? Se convierte en uno de sus mayores y más grandes pensadores. Este hombre tiene entonces este momento de conversión, y esto lo lleva a generar muchas ideas que permiten el desarrollo de la doctrina cristiana. ¿Listo? La extensión de su mensaje. Cuando hablamos de la extensión de su mensaje, estamos hablando de que este hombre se dedicó a entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se dedicó a entender lo que era la esperanza del Mesías en el Antiguo Testamento y cómo esa esperanza se cumple en Jesús. Esto quiere decir que para él comprende que el hombre está apartado de Dios desde el momento que hay una caída, desde el momento que el hombre decide abandonar o desobedecer a Dios. Hay una ruptura entre la relación que hay entre Dios y los hombres, y esa ruptura ha hecho que el hombre se aleje cada vez más de Dios. Pero Dios ha decidido ir al encuentro del hombre. Es decir, no es que el hombre busque a Dios, sino más bien es Dios buscando al hombre. Como Dios busca al hombre, Él lo busca a través de la persona de Cristo. Entonces, Jesucristo se convierte en el camino para que los hombres se acerquen a Dios, y solamente lo puede hacer a través de la obra salvificadora de la cruz del Calvario. ¿Listo? En la obra que Él hace en la cruz y que tiene que ver con el perdón de los pecados y de la reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Listo? Entonces, este mensaje es un mensaje que tiene que ver mucho con los antecedentes del cristianismo, que es el judaísmo. Entonces es compilar el judaísmo junto con el cristianismo, es ver cumplidas las promesas del Antiguo Testamento en Jesús, y este mensaje comienza a expandirse en todo el mundo conocido de esa época. ¿Cómo extiende su mensaje? A través de unas cartas que él escribió, y estas cartas
son 13 cartas que comienzan desde Romanos. Entonces él escribe a los romanos, él escribe a los corintios, escribe 2 cartas a la iglesia de Corinto, escribe a la iglesia de Galacia, de Efesio, escribe a los filipenses, a los colosenses, escribe unas cartas que tienen directamente que ver con unos líderes espirituales de ese tiempo, que es Timoteo, Tito, Filemón, y pues escribe también unas cartas a los de Tesalónica, ¿listo? Que eran diferentes provincias que estaban ubicadas muy cerca a lo que nosotros conocemos como Palestina, ¿listo? Entonces, él extiende sus mensajes a través de la predicación oral, pero también a través de la predicación escrita. ¿Cuál era su forma de operar? Él iba a diferentes ciudades, iba a las sinagogas, enseñaba quién era Cristo, y de esa manera pues hacía que muchos de esos judíos se volvieran cristianos, y posteriormente también hacía que muchas personas que practicaban otras religiones reconocieran a Jesús como su Salvador. ¿Listo? Entonces él, a través de esas cartas, explica qué es el Evangelio. Recordemos que Evangelio son buenas noticias para el cristiano. Antes de convertirse al cristianismo hay una mala noticia, y es que todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero la buena noticia, es decir, el Evangelio, es que Jesús ha venido a salvarnos y a reconciliarnos con Dios. Y pues a él se le conoce como el apóstol a los gentiles. La palabra gentil es una palabra peyorativa, es una palabra que significa o que hace referencia a todas esas personas que no son parte de la comunidad judía. Entonces, el apóstol Pablo es un apóstol que va y le predica el mensaje a aquellos que no son judíos. Obviamente este mensaje es mucho más difícil de comprender las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y hacer una mixtura con el Nuevo Testamento y entender que muchas de esas promesas se cumplen en Jesús. Para un judío es mucho más fácil que para una persona que no ha conocido las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y lo podemos ver en todas esas comunidades romanas o grecorromanas que no tenían un acercamiento a la cultura judía. Pero él se acerca a ellos y les habla de un Dios que tal vez ellos no conocen, y muchos se acercan a comprender quién es ese Dios y lo aceptan como su Salvador, que es Jesús. ¿Listo? Todo lo que nosotros vemos aquí son los diferentes viajes que el apóstol Pablo hace por casi parte de Asia y por casi toda Europa. Él hace 3 viajes misioneros, enseñando la palabra de Dios, enseñando el mensaje de Dios, haciendo milagros, porque la Biblia narra en el libro de los Hechos que hacen milagros y prodigios, porque para Pablo hablar de Dios es también hablar del poder de Dios. Y por último vemos aquí una línea amarilla que es el viaje a Roma. Pues él es arrestado, es llevado a Roma, y allí en Roma dura 2 años predicando, y en el año 67 muere como un mártir. Entonces ese es el apóstol Pablo. Sobre su pensamiento se basa todo el pensamiento cristiano, y es decir, que él es la base para que todos los autores que vienen posteriormente puedan hablar de quién es Cristo, de la obra de Cristo y de quién es Dios. No siendo más, espero que nos podamos ver en la siguiente clase para poder ahondar en estos pensadores. Dios los bendiga.